Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a la última conferencia del año que tenemos dedicada al ciclo de conferencias relativos con el tema de la hispanidad. La conferencia de hoy, que impartirá el profesor Julio José Enche Morillas, se basa en una revisión a la que él ha hecho a lo largo de, aunque parece un libro pequeño, esos libros llevan muchas horas y casi me debería decir años de trabajo, basados en torno al tema de la legislación hispanista construida durante los 300 años, que prácticamente fue el tiempo de la presencia española en Hispanoamérica, ¿no? Bien, también queremos darle las gracias a la Asociación Héroes de Cavite, porque siempre tenemos una disposición de colaboración y ayuda, y es un tema realmente a reconocer. Bueno, voy a hacer un par de recordatorios, luego daré unas pinceladas muy rápidas, y lo importante es dejar que Julio nos ilumine un poco en torno al tema de las leyes de Indias. Casualmente deben ser estas cosas del azar, pero hoy 13 de diciembre del año 1474, en la iglesia segoviana de San Miguel, la princesa Isabel es proclamada reina de Castilla, pasando a la historia con el nombre de Isabel la Católica. Es decir, que hoy se cumplen justamente 550 años de la entronización de la reina Isabel la Católica. En relación al tema del desarrollo normativo legislativo de estos 300 años, en el libro de Julio hay una reseña muy interesante, que lo digo porque parece ser que la legislación que nosotros, o que los españoles hacíamos hace muchos años, pues no estaba un poco fuera de contexto, ¿no? Pero el propio Felipe II, en las leyes de Indias, en la ley sexta del año 1593, dice lo siguiente: todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 de la mañana y 4 de la tarde, en las fortificaciones y fábricas que se hicieren, repartidas en los tiempos más convenientes para liberarse del rigor del sol, más o menos lo que a los ingenieros pareciere, de forma que, no faltando un punto de lo posible, también se tienda a procurar su salud y conservación. Esto es del año 1593. Y los epígrafes fundamentales, en realidad, sobre el tema de la jornada laboral, hay que remontarse al año 1915, cuando se produce la reivindicación de la revolución industrial en el Uruguay sobre la jornada laboral. O sea, casi nada. Y en cuanto al tema de la prevención de riesgos laborales, que ya contemplaba las disposiciones normativas de Felipe II, en realidad la ley de riesgos laborales, la primera denominación, aparece en el año 1833 en Inglaterra, sobre la tarea para los niños y embarazadas. Luego la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se pronuncia sobre este tema en el año 1919. En España, la primera disposición normativa viene en torno al año 1873, es decir, de los reyes españoles, en este caso concreto Felipe II, pues bueno, parece que fue un poco adelantado, aunque las cosas, hay una cierta nebulosa que trata de olvidar los hechos y los aportes españoles en esa época fundamental de la historia de la humanidad. Sobre Julio Enche, sobre nuestro conferenciante, bueno, decir que es madrileño, es licenciado en Derecho por IRICAD, por la Universidad Pontificia de Comillas, y también es letrado asesor de empresas del ICADE, por el ICADE. Su actividad profesional, tiene un ejercicio profesional con su despacho propio, ha trabajado en el sector del seguro, donde ha desempeñado puestos del Consejo de Dirección, entre otros de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros, secretario general del Consejo General de Colegios de Mediadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ha dedicado una parte importante de su vida profesional a la actividad vinculada con la actividad de los seguros, ¿no? En el aspecto de la difusión cultural y divulgativa, pues realmente es una persona muy generosa, que se dedica a contribuir a la divulgación, y muy especialmente a todo el tema de disposición normativa, como decía antes, la presencia española en América.
y siempre con generosidad, y es una persona absolutamente entregada, con lo cual algún día habrá que darle una medalla al mérito del trabajo o algo de esto, ¿no? Tiene sus obras publicadas más importantes, voy a empezar al revés, la última es las cartas hispánicas al rey de España, que es el compendio de 16 pensadores que trata diferentes aspectos de la presencia de España en América en aquellos años, ¿no? Pasando por el reconocimiento no solo de los 3 siglos, sino bueno, pues la presencia de obras históricas efectuadas por los españoles, como el Hospital de Jesús de México de 1500, la fundación de la primera universidad de la República Dominicana en 1538, 1550 la de Lima, la de México, es decir, prácticamente casi 100 años antes de que los americanos abriesen la Universidad de Harvard o el Colegio de Harvard, que más posteriormente haría lugar a la misma universidad. Y luego el libro que nos trae aquí, que es el libro de las leyendas, que lleva el título de Leyes de Indias, ordenamiento de protección de la monarquía hispánica a los pobladores nativos de América, donde parece ser que los españoles, sobre todo los regidores españoles, en este caso los reyes, pues estaban más preocupados que dedicarse al exterminio de los indios y llevarles ahí la maléfica epidemias de enfermedades infecciosas, como si las enfermedades infecciosas no fuesen una cosa vinculada a la naturaleza y a la condición humana, ¿no? No hace falta ir mucho más allá para pensar en el COVID o la propia peste de 1350 aproximadamente, que vino, todos sabemos, del continente asiático, ¿no? Es decir, eso es lo que tiene en realidad el encuentro entre personas y entre pueblos, que estas cosas acaecen, ¿no? Entonces yo creo que en esta lucha contra la leyenda negra y el asunto de las pestilencias españolas y la maldición que lamentablemente llevamos al continente americano, pues bueno, hay personas como Julio que realmente le están dando vuelta a la tortilla y están presentando realmente lo que pasó en aquellas épocas y una verdadera dimensión de los acontecimientos. Y nada más, les dejo con Julio, que yo creo que es más interesante que escucharme a mí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, no sé si se escucha, creo que sí. Bueno, lo primero, agradecer a la Sociedad Civil de Oviedo 21 la invitación, porque yo digo que estos actos y la gente que se implica en esto es admirable, es casi un acto heroico y además muy necesario, ¿eh? En ello va nuestra casi supervivencia como cultura y como civilización. Miren, antes de entrar en materia, unas cuestiones previas, alguna introducción. La etapa histórica que vamos a hablar, o la etapa histórica que nace en abril de 1492, digo abril porque son las capitulaciones de Santa Fe, de la corona, la reina de Castilla con Colón, hasta las independencias, está ampliamente documentada. Lo tenemos todo muy por escrito, testimonios, leyes, y lo tenemos aquí, en el Archivo de Indias, y a pesar de que está tan documentada, pues oyen muchas tergiversaciones, falacias y manipulaciones que esconden un interés. Figúrense si están documentadas estos actos que tuvo España en América, que desde el primer momento que Colón puso el pie en una isla del Caribe, desde ese mismo momento ya hay un acto formal en el que se levanta un acta. El formalismo es algo muy español, el formalismo legal, en el que dos tripulantes, uno escribano de la Armada, Rodrigo de Escobedo, y otro haciendo de escribano, que era Rodrigo Sánchez Segovia, levantan acta y hacen un acto formal de posesión de esa isla. Desde entonces todo está escrito. Además, los escribanos, como decía un maestro que se llama Lewis Hanke, un profesor de historia, que vivió en Sevilla 5 años, casi vivió dentro del Archivo de Indias y fue el presidente de la Academia de Historia de Estados Unidos, decía que había 3 requisitos o 3 elementos imprescindibles en cualquier viaje a América, y que eran los frailes, la pólvora y los escribanos. O sea, eso quiero decir que lo tenemos sobradamente documentado. A pesar de que esté muy documentado, hay una gran ignorancia del tema, cuando no una manipulación de la verdad. Por eso yo tengo interés en estas presentaciones poner textos literales de lo que decían los reyes,
que lo decían mucho mejor de lo que podemos decir nosotros, y lo van a leer ustedes mismos. Bueno, para que tengamos una idea general, esta imagen me interesa, que tengan una idea de lo que es las leyes de Indias en términos genéricos, pero derecho indiano en una forma más exacta de determinarlo, denominarlo. Abarca todo esto, la legislación desde el 23 de mayo de 1493, la primera cédula real de la reina Isabel, que la vamos a ver, hasta la novísima recuperación de 1805, abarca todas estas materias. Esto solo es un resumen, pero fíjense ustedes. Los cabildos, que es una institución que sigue existiendo en América, los ayuntamientos, haciendas, las visitas a prisiones, los matrimonios, las herencias, la navegación, las minas, las universidades, los estudios de gramáticas en las universidades, las causas de la guerra, cuando se podía hacer o no guerra, esto no lo legisló nadie, extranjeros, caminos públicos, posadas, aseguradoras, menores, puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo que es esa legislación, y no solo la legislación, lo que se construye como estructura judicial y gubernativa para aplicar las leyes y desarrollar el derecho. Por desde audiencias reales, chancillerías, fiscales civiles y criminales, los oidores, que eran jueces, el Consejo de Indias, un órgano casi una especie de gobierno de Indias, el virrey, los virreyes, gobernadores indígenas, que los hubo, por supuesto, con la misma función y categoría que los gobernadores españoles, visitadores de indios, una figura única y peculiar que hablaremos, cabildos, cacicazgos. Los cabildos tenían una capacidad de autogobierno, sobre todo en temas propios de la ciudad, de lo que daba de comer, del comercio, alcaldes, regidores, alcaldes del crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense esta estructura, como muestra de que estamos hablando de un ordenamiento jurídico desarrollado e importante. Bueno, en este punto siempre me gusta hacer mención a alguien, y es la presidenta de México reciente. Decía que no se le debía nada a España, que prácticamente todo se debía antes de llegar los españoles. Bueno, yo aquí, como el rey no puede decirlo, lo digo yo, que creo que además debemos decirlo, por honor a la verdad y a la justicia. Estas normas, por supuesto, en América no existían. No existían, entre otras razones, porque no había escritura. O sea, antes de Colón había algunos pueblos que hacían pictogramas, pero ellos no tenían escritura, no tenían gramática de sus idiomas. Y esto ya es una aportación de España, al margen de materias que ahí, evidentemente, no tenían los pueblos nativos. Pues la navegación oceánica, pues no tenía navegación oceánica, los servicios de correos, las aseguradoras, las herencias, el matrimonio, algo hablaremos, ¿no? En fin, pues esto ya de momento hay que decirle a la señora de México, porque el rey no se puede decir que esto sí se le debe a España. Siempre tenemos que empezar, y más un día como hoy, por Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Este personaje es un gigante de la historia, pero no de la historia nacional, de la historia universal, por motivos evidentes. No solo cambió la historia de los reinos peninsulares, su política era la de, o pretendían unir la cristiandad. Para eso hicieron políticas matrimoniales con sus hijos, pero cambió la historia de Castilla, por supuesto, cambió la historia de España. No solo cambió la historia de España, cambió la historia de Europa, la historia de la cristiandad. Se expulsó de la península a los musulmanes, que es posiblemente el único sitio donde han sido expulsados, y si fuera poco, cambió la historia del mundo, porque esta mujer apostó y decidió por un viaje que otras cortes europeas no apostaron ni querían en él. Entre otras razones, porque los cálculos que hacía Colón, como luego se demostró, nadie creía en ellos, partiendo de que muchos ya suponían que la Tierra era redonda, era una circunferencia. Todos pensaban, o los que tenían esa idea, porque en el pueblo llano y sobre todo los marineros existía la idea de que la Tierra no era redonda y que era una forma horizontal donde había un fin del mundo y donde los barcos caían, ¿no? Y esta mujer apostó por ese viaje que no lo hizo nadie, y con una razón principal, que era la fe. Además de abrir rutas comerciales, además de encontrar una salida por el océano para llegar a Zipango y a Oriente y conseguir especias que eran vitales para cuestiones de medicina, de alimentación, etcétera, pues desde luego lo hizo ella, y otros no. Por eso es una mujer que merece la pena conservarla y cuidarla, ¿no? Bueno,
Isabel la Católica, la primera disposición que hace el 23 de mayo, cuando llega Colón a Barcelona, de su viaje de América, es esta disposición, que se encuentra en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y aquí demuestra claramente cuál era su voluntad. Procure y haga el dicho almirante que todos los que en ella van y más fueren de aquí en adelante traten muy bien y amorosamente a los dichos indios, sin que les hagan enojo alguno y procurando que tengan los unos con otros mucha conversación y familiaridad, haciéndose las mejores obras que se pueda, que se les honre a los indios mucho, y si acaso fuere que algunas personas trataren mal a los dichos indios en cualquier manera, que sea el dicho almirante como visorrey o gobernador de su Alteza, los castigue mucho por virtud de los poderes de sus Altezas que para ello lleva. Bueno, otra vez en el codicilo, en el lecho de muerte, ya casi a punto de perder la conciencia, volvió, en el codicilo es un apéndice al testamento que había hecho un mes antes, a decir que si se ha hecho algún agravio a los indios, que se les repare. Pero es que esto no solo lo declaró la reina Isabel, es que lo demostró con obras y con hechos, que es lo importante. Concretamente, varias situaciones. La más conocida, Cristóbal Colón, los primeros 10 años, 12 años, el Caribe fue una ruina. O sea, España y Colón, que habían perdido toda su fortuna, porque este viaje lo ampara y lo financia la Corona de Castilla con 500.000 maravedíes, pero el resto lo ponen mercaderes genoveses, venecianos y el propio Colón 200.000 maravedíes, que era su fortuna. Pues como digo, el propio Colón, después de dar vueltas por allí y seguir buscando el paso, lo intuía por el canal de Panamá, el paso a Oriente, porque las islas del Caribe no valían una higa, pues Colón se trae esclavos por su cuenta, se trae 300 esclavos, cosa que era absolutamente lógica y normal, porque la esclavitud era absolutamente lógica y normal. Los cristianos españoles fuimos esclavos de los musulmanes. Los musulmanes tenían una labor muy lucrativa, que fue la causa por la que se les expulsa el reino nazarí, ¿no? La función lucrativa de los nazaríes, de los musulmanes, eran hacer cabalgadas, se llamaban incursiones, por tierras de Andalucía, de Castilla, y raptaban mujeres que estaban muy cotizadas, que llevaban a mercados turcos y del norte de África. Entre ellas conocen la historia de Isabel de Solís, una niña de 14 años, Zoraida, que raptaron, la llevaron a la corte de Mulay Hacén, que se encaprichó con ella, un señor de 44 años se encaprichó con una niña de 14, y fue también la famosa historia de Boabdil y Fátima, la mujer de Mulay Hacén, donde surgen allí roces, discrepancias, y llega a acabar en un conflicto familiar y civil importante. Bueno, como digo, se llevaban mujeres para comerciar con ellas, se llevaban hombres que pudiesen tener valor para pedir rescates, y había esclavos hasta el punto que cuando el 2 de enero llega Isabel la Católica a Granada, toma posesión de Granada, libera 4.500 esclavos cristianos que estaban en las mazmorras de nobles musulmanes. Había esclavitud y mazmorras particulares, entre otras razones, porque no estaba el centro penitenciario de Soto el Real, ni el de Ocaña. Cuando alguien era capturado, iba a poder de alguien que era dueño, igual que tenía un caballo, tenía una mesa, pues era dueño de una persona, de una mujer, con derecho absoluto a todo. O sea, la esclavitud, quiero decir con eso, era absolutamente normal. Los indios tenían esclavos, y españoles fueron esclavos de los nativos, entre ellos Jerónimo de Aguilar, lengua o intérprete Hernán Cortés, o Gonzalo Guerrero, fueron esclavos. Fueron esclavos además con suerte, porque ellos naufragaron en las costas de lo que hoy es el Yucatán, naufragaron 20 personas, y cayeron en manos de un poblado nativo, maya, que comieron a 5 y dejaron 15 para engordar. De los 15 que dejaron para engordar, uno de ellos fue Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero, que escaparon y acabaron en manos de un cacique maya que tuvieron la suerte de que solo los sometió a esclavitud. En fin, Colón, siguiendo con el hilo de la cuestión, Colón se trae 300 indios por su cuenta y riesgo y los vende porque necesita hacer dinero, y él estaba arruinado, estaba desquiciado. Colón llegó a perder el norte. De esos 300 esclavos, cuenta Hernández del Pulgar en sus crónicas sobre la reina Isabel,
que cuando Isabel tiene constancia de ese hecho, enérgicamente le dice a Colón que quién es Colón para hacer esclavos a sus vasallos, que ellos han ido a América a salvar almas para el cielo y no a traer esclavos a la tierra. Esa es la decisión de Isabel y la voluntad de Isabel la Católica. Colón luego en un tercer viaje vino encadenado por los malos tratos a los indios y a los españoles que se rebelaron contra él. Y luego hablaré un poquito, porque bueno, los castigos a penas físicas era absolutamente normal y todo el mundo, hasta los códigos de leyes, preveían en todo el mundo el castigo físico, ¿no? En consecuencia, este personaje extraordinario, gigantesco, que es Isabel, determina la legislación desde el primer momento. En sus testamentos, que eran ley, hasta en sus, como digo, hechos u obras, que por no extenderme más, he destacado uno de ellos. Ella tenía una voluntad clara de protección a los indios y además lo tenía ya no solo por bondad, si se quiere, sino por concepción religiosa. Habían vivido una experiencia con los guanches canarios, en los que se les capturaba y se les hacía esclavos y se les traía a la península. Fue su confesor, muy influyente además para el viaje de Colón, Diego Deza, entre otros, Hernando de Talavera, que dijo: Majestad, si vamos a evangelizar y convertir al cristianismo, no podemos hacerlos esclavos, no podemos hacerlos esclavos. Y esta es la condición, la filosofía que preside la voluntad de la reina. Así que partiendo de estas primeras leyes de Isabel la Católica, donde se deja claramente dicho que deben respetar a los indios y tratarlos como sus vasallos, a partir de ahí se desarrolla una legislación que algo vamos a ver hoy, lo que nos dé tiempo. Sí que te pediría que, bueno, yo miraré el reloj, pero cuando tú veas que llevo 3/4 de hora, alguna seña para no enrollarme demasiado. Bueno, estamos en esa primera etapa y hay una segunda etapa importante que nace de unos hechos que se producen en la isla de la Española, y sobre esto hay toneladas, se pueden escribir toneladas, de los conflictos que tuvo los religiosos con el poder civil y político de América. Eso fue una lucha constante. En el 1510, en estas fechas, aproximadamente, la misa de Adviento, Fray Antón de Montesinos, un dominico, que parece que tenía buen don de palabra, le encarga de hacer una misa de Adviento en la que pone a caer de un burro a los pobladores españoles que estaban allí, advirtiéndoles del infierno por el trato que estaban dando a los nativos. Hubo protestas, hubo quejas a los dominicos. Al domingo siguiente volvió a repetir la homilía, lejos de achicarse, sacó más pecho y se creó un conflicto que los propios dominicos y algunos españoles pagan o financian un viaje a Antón de Montesinos para ver al rey Fernando el Católico, que está actuando de regente de Castilla por la supuesta locura de su hija Juana, ¿no? Y actuaba como regente. Bueno, de ahí nacen las leyes de Burgos. Pero aquí sí quería pararme en un minuto en que se vea cuál era la relación que había conflictiva entre el poder religioso y el poder político y civil. Por cierto, en este viaje que hace Fray Antón de Montesinos a España, yo hablando con un amigo venezolano en una charla de estas en YouTube, yo decía: mira, figúrate el panorama, ¿no? Allí hay unos hombres aguerridos, rudos, acostumbrados a situaciones difíciles, y él, el cura, les amenaza. Y no solo eso, repite la amenaza y coge un barco y se viene a España a hablar con el rey. Dije: ¿tú te imaginas en tu país que alguien que amenace a tu gobernante cogiera un barco para irse a la ONU, irse a la Unión Europea? ¿Tú crees que eso es viable? Él se reía, como diciendo: eso es imposible, o sea, y estas condiciones no existen. Esto era posible, primero, por el temor que había al rey y el respeto que había a la vocación religiosa, sin querer decir que no hubo también actos de crueldad contra los religiosos de los propios españoles, pero el gesto es significativo. En fin, había un miedo al rey, había un temor a la Iglesia por el poder que podía tener,
y esto permite que Fray Antón de Montesinos llegue a la corte. En un principio el rey lo rechaza porque los testimonios que lo llegan es que las exageraciones de Montesinos dominicos están infundadas, y luego los reyes eran receptivos, y algo leeré por ahí, a saber de verdad qué es lo que está pasando en sus reinos, y nacen lo que aquí vamos a ver que son las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos tiene los mejores teólogos. Los teólogos eran los filósofos, los que trataban el origen de las cosas, juristas, y aquí, por dar una pincelada de Francisco Vitoria, otro gran pensador, vigente como nada hoy en día, llegan a ciertas máximas o conclusiones que no son fáciles para el momento, porque, por ejemplo, aquí en estas reelecciones de indios dicen Francisco Vitoria que todos los hombres por derecho natural son iguales y todos los hombres al nacer tienen unos derechos inherentes. Esto hoy lo tenemos asumido, pero en esta época y hasta el siglo XIX esto no era así. O sea, esto de que todos los hombres tuviésemos derechos al nacer y que fuéramos iguales, esto era romper con la filosofía de los tiempos, ¿no? De sus tiempos. Los propios españoles que llegan a las islas del Caribe, hay que contar bien la historia, los taínos, que era un pueblo amistoso, con el que además Cristóbal Colón tuvo una amistad con su cacique Guacaranís, la tuve toda la vida hasta la muerte. También habían otros pobladores que se llamaban los caribes. Los caribes que los propios taínos les llamaban los comehombres. La expedición, o parte de la expedición del primer viaje de Colón, que dejó en el Caribe, con el fuerte Natividad, con los restos de la Santa María que dejaron allí hasta que volvieron un segundo viaje, cuando llegaron se encontraron a los 12 o 14 desgraciados que quedaron, sus brazos y piernas colgados de los árboles como si fueran jamones, se los habían comido. O sea, en el Caribe había caníbales, cosa que, imagínense el terror y el choque que les produjo a aquellas personas. Bueno, en esta época, cuando se llega a esta conclusión de que todos los hombres al nacer somos iguales y tenemos derechos naturales, había españoles que decían que no eran hombres, que eran animales que hablaban, y se discutía la condición humana de estos pobladores o de algunos de los pobladores del Caribe. Tengo que decir, antes de seguir con esto, que tampoco podemos caer en un error, siendo siempre rigurosos, en considerar a todos los pueblos de América como algo uniforme, exactamente igual, porque los mexicas no tienen nada que ver con los huancas, o los chachapoyas y los zapotecas con los totonacas, o con los pastusos, o con los araucanos, en fin, el mundo que había allí, como también dice un buen amigo, Francisco Núñez del Arco, era un multiverso. Había pueblos que no tenían constancia de la existencia de otro pueblo a 25 leguas de distancia. 25 leguas es como de aquí a Gijón. Estamos hablando de que había pueblos que no tenían constancia de la existencia de otros pobladores a escasa distancia. Bueno, Francisco de Vitoria, entre sus ideas que plasman las leyes de Burgos, están aquí resumidas. El hombre es por naturaleza civil y social, el hombre tiene derecho a defenderse cuando es injustamente atacado. Ojo, está planteando el derecho también de los pobladores nativos, no solo a defenderse, sino a gobernarse. Lo está planteando, y las leyes de Indias lo recogen. Los mares son comunes y de libre utilización. Ojo, esto va en contra de los intereses del rey de España, que entendían que por las bulas alejandrinas, que eran el título jurídico que había permitido o autorizado a hacer esa expedición a América, esa primera expedición, el rey de España entendía que el mar Océano era español, que llevó a decir al rey Francisco de Francia que le enseñasen el testamento de Adán y Eva, donde decían que el mundo era español, porque claro, se quejaban diciendo dónde se interpreta esto, ¿no? Bueno, el hereje no pierde el derecho de sus bienes, la única causa justa de guerra es por la injuria recibida, los indios tienen derecho a vivir en sus costumbres, se exceptúan únicamente las leyes inhumanas que perjudican a los inocentes, como el sacrificio para comer sus carnes. Luego veremos esto. Bueno, en definitiva, las leyes de Burgos, yo digo siempre esta idea,
que creo que hay que mantener. Tenemos algún conocido estudioso actual en España que dice que en 1492 se acabó con la Edad Media, ¿no?, en Europa. O sea, es obvio, ese dato, esa fecha es una referencia para decir que el mundo cambia, empezando porque el mundo, ya se sabe cómo es el mundo, cosa que no se sabía, y eso pues empieza ahí. Y yo digo que no acaba, que sí, que acaba la Edad Media en Europa, en el mundo cristiano, pero con América acaba el mundo antiguo. El mundo antiguo es que con los avances que tenían algunos pobladores nativos en América, estaban a siglos, por no decir milenios, de distancia de Europa. La rueda no la conocían. La escritura, como he dicho, no la conocían. La metalurgia no la conocían. Materiales como el espejo, para ellos era una ciencia novedosa, ¿no? En definitiva, ahí hay un cambio, pero lo que realmente cambia el concepto del ser humano, lo que realmente cambia la visión del mundo y las relaciones humanas son estas leyes de Burgos. Estas leyes de Burgos que para la Universidad de Oxford es el precedente de los derechos humanos. Había un investigador, James Stuart Brown, un profesor norteamericano, que se encargó de hacer la Sociedad de Naciones antes de la Guerra Mundial y se encargó luego de contribuir a la construcción de la ONU, que hizo un libro, un estudio que se llamaba Francisco Vitoria y el nacimiento del derecho internacional. Y este hombre dice, no, es que el punto de partida está aquí. O sea, nosotros tenemos que empezar aquí, que es aquí donde empieza el reconocimiento de derechos humanos. Se llama, como digo, James Stuart Brown. Y aquí las leyes de Burgos, rápidamente, tiene 7 principios y 35 ordenanzas. Los indios son libres, deben ser instruidos en la fe, los indios tienen obligación de trabajar siempre que sea de provecho para ellos y la República, la cuestión pública, deben trabajar conforme a su constitución, con derecho a distracción y descanso. Los indios han de tener casas y haciendas propias, han de tener contacto con los cristianos, los indios han de recibir un salario justo, construcción de iglesias, prohibido de llevarles como cargadores a falta de animales, deben estar bien alimentados, no impedir ningún tipo de celebración india, construcción de iglesias cerca de las encomiendas, prohibición de la poligamia, dar hamaca, etcétera, etcétera. Bueno, prohibición de castigos físicos. Estas son las leyes de Burgos. Y esto es totalmente revolucionario, ¿no? En todos los aspectos. Yo, por ejemplo, la poligamia. Una reflexión sobre la poligamia. Claro, ustedes no sé si se dan cuenta lo que significaba la poligamia para las sociedades indígenas y el cambio a la monogamia. Fray Toribio de Benavente Motolinía, que era un religioso, llamado Motolinía en náhuatl por los propios nativos, le llamaban pobreza. Él era un franciscano que hizo el voto pobreza. Tenía muchísimo prestigio, y además se enfrenta a Bartolomé de las Casas por la forma que está divulgando Bartolomé de las Casas la historia de América. Y Motolinía dice que los jóvenes solteros tenían dificultades para contraer matrimonio porque los caciques acaparaban todas las mujeres que tuvieran por gusto. Y suponía no solo para mujeres, sino para los hombres jóvenes, una dificultad encontrar pareja. Y otro cronista interesantísimo, que se llama Antonio Vázquez de Espinosa, recorrió durante 14 años, hace la crónica de las Indias Occidentales, decía que había pueblos indígenas donde el cacique acaparaba para sí todas las mujeres fértiles. Entonces, llegaba un momento en que cuando viene el cristianismo con su monogamia, pues lo aplauden muchos, ¿eh? Y eso de tener una serie de obligaciones mutuas, pues hay que entender socialmente, para los indígenas fue un avance, ¿no? O fue una mejora, ¿no? Eso por hablar solo de ese aspecto, hablaremos de otros. En el trabajo de menores, por ejemplo, las leyes de Burgos comparen esto. Las leyes de Burgos establecen en 1512 la exención de trabajo de menores de 14 años. 14 años, vale. Hasta 1809, la ley fabril inglesa no prohibió trabajar a menores de 9 años en lugares no ventilados. Si eran ventilados, si era al aire libre, por supuesto, en una mina no, pero al aire libre podían trabajar perfectamente. Esa misma ley se llama la ley Guizot de 1841 en Francia, para menores de 8 años.
en fábricas, manufacturas y talleres, no tenían prohibido. En Alemania la ley se lleva en los mismos términos en 1876 y en Estados Unidos está permitido trabajar a los menores cualquier época del año, excepto los 3 meses que tenían que asistir a la escuela. Comparen esta normativa de 1512 con la que se promulga 300 años después. Entonces, hagan ustedes una idea de lo que suponen las leyes de Burgos, ¿no? Que es una parte de las leyes de Indias. Bueno, lo que había dicho Francisco Vitoria, comparen ustedes con este filósofo inglés, que yo he tenido hijas estudiando en colegios ingleses, estudiaban este señor, que es John Locke, es un filósofo inglés, se considera el padre de la democracia, siglo XVII, principios del XVIII, y decía esto, en contra de lo que había dicho la escuela de Salamanca 300 años antes, 150 años antes. La mayor parte de la humanidad no es propiamente capaz de vida intelectual y moral. El amo puede ejercer un dominio absoluto y un poder legislativo de vida y muerte sobre su esclavo. Este es un señor, por supuesto, consideradísimo, ¿no? Y hablaba de democracia, ¿para quién? Para los suyos, para su sociedad inglesa, civil, entendiendo que los de otros continentes, veremos algún ejemplo, eso era otra cosa. Comparen entonces lo que podía significar esto. Las leyes nuevas de 1542, bueno, otra fase de las leyes importante es que Carlos V, me parece un rey, un emperador que tenía 1000 guerras, tenía 1000 problemas, pero se implica en esto hasta el punto que de las relecciones de Francisco Vitoria, este gran pensador, este teólogo, que establece las primeras normas del humanismo cristiano llevado a las leyes, si se me permite, aunque bueno, eso también habría que matizarlo. Habría que matizarlo porque hay un precedente que son las partidas de Alfonso X el Sabio, pero no me quiero entretener con eso. Ordena las leyes nuevas llamadas ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para el buen tratamiento y conservación de los indios. Aquí Carlos V ya está cansado de oír quejas que le llegaban de América, quejas además con cierta intencionalidad, y establece estas leyes. Tomen nota que también es en Barcelona, la primera ley es en Barcelona, las leyes nuevas. Tienen bastante protagonismo los catalanes en las expediciones a América, hasta el punto de que el primer bautismo lo hace un catalán, se llama Ramón Pané, el primer bautismo en América, y las 3 primeras iglesias que se construyen en América son patronas catalanas, Santa Tecla, Santa Eulalia y Montserrat. Son las 3 primeras iglesias que se hacen en América. Aprovecho para decirlo porque por otros lares se cuentan otras cosas distintas. Bueno, estas leyes nuevas pretenden mayor protección a los indios, la extinción de las convendas, organización de las sedes eclesiásticas, vigilancia de las disposiciones reales, cumplimiento, etc. Y miren, yo había empezado a hablar de las predicaciones de los religiosos en lucha, en pugna constante con los poder político y civil que había en las Indias. Dice Lewis Hanke que uno de los problemas de España y de su leyenda negra, o de las causas de la leyenda negra, es la asombrosa libertad de información que tenían para enviar al rey todo. Que incluso hasta el punto de que se hacían críticas al rey en su presencia, como hizo Bartolomé de las Casas, que llegó a decir que él no movería un ápice ni un centímetro de su silla por el rey si no fuera porque sirviendo al rey de España servía a Dios, como diciendo yo sirvo a Dios y el rey está ahí, pero se le decían cosas que eran extraordinarias. Los reyes promulgan leyes desde el principio para permitir que les lleguen informes. Los oidores de la Española, en una carta al rey de 7 de junio del 1533, acusan a los religiosos de predicación subversiva. Y el rey dice que en un primer momento que hagan las críticas, pero en privado, no en público, pero luego cambia el criterio y dice que se le manden las cartas y quejas de todo tipo que haya sobre América. Eso lo dice el rey Carlos V. Y luego incluso llega a decir en 1543 que vigilen el cumplimiento de las leyes porque los encomenderos están estorbando la fe. O sea, los reyes hacían por enterarse. Y Carlos V estaba diciendo
fue en persona a las reelecciones de Francisco Vitoria, que eran esas charlas magistrales a final de año, una especie de clausura, tenemos constancia que por lo menos fue a una de las 2 reelecciones sobre indios, él en persona, preocupado para legislar sobre indios, en saber qué es lo que decía la Escuela de Salamanca sobre los indios. Bueno, aquí nacen las leyes nuevas de 1542, y aquí hay una figura importante que es el protector de indios, o el visitador de indios. Tiene una amplia regulación en las leyes. Esta figura no existe en nada parecido. Aquí el protector de indios es una persona que debía ir in situ a comprobar el trato y el estado de los indios. Luego hablaré también de la parte negra. Claro que hubo malos tratos a los indios, eso no lo vamos a negar, pero quiero que veamos las leyes, los sistemas judiciales, gubernativos, políticos, para hacer cumplir las leyes y para proteger a los indios. El protector de indios tiene que ser una persona de probada honestidad, un juicio de residencia cada 2 años, libros de visitas que hacían los protectores de indios debían mandarlos al Consejo de Indias, y remisión y control del Consejo de Indias. Mire, el juicio de residencia. Por supuesto que las leyes, con los niveles de incumplimiento de cualquier sociedad, se cumplían y se respetaban. Se respetaban por el poder coercitivo que tienen las leyes, que son 2 causas. Una es la conciencia interna que tenemos de que una ley es justa y que robar es malo, pues no robamos, y matar es malo y no matamos, pero también la fuerza coercitiva que nace del miedo al castigo. Y estas leyes tenían por supuesto, castigo. Y uno de los sistemas de control importantes, uno de los muchos que había, era el juicio de residencia. El juicio de residencia era un sistema que parte de la Edad Media, por el cual cualquier persona, por testimonio incluso indirecto, es decir, no conocía los hechos directamente, sino que los conocía por referencia, denunciaba a un servidor del rey, y todos los servidores del rey, al finalizar su servicio, todos, sin excepción, y los juicios de residencia están, se sometían a ese juicio de residencia. Se llamaba así porque tenían que fijar su residencia en una localidad determinada. Luego eso cambió porque había abusos en los juicios de residencia. Por ejemplo, Hernán Cortés tuvo 20 años de juicios de residencia, 20 años. Y ese juicio de residencia se sometían al control de si habían cumplido las leyes y cuál había sido el trato con los indios. A los protectores indios les hacían cada 2 años, a los servidores reales, a todos sin excepción, cuando acababan su servicio. La sanción que solía acabar era económica, embargo de bienes o multas, excepcionalmente la ejecución, y ser deservido el rey. Ser deservido el rey es que usted se le acabó la carrera de servicio al rey. Con ello se le acabaron las oportunidades, los privilegios, las prebendas. Eso era un castigo muy severo para alguien que quería prosperar en la época, porque era la mejor vía de prosperidad, ¿no? Bueno, pues esta figura, como digo, existe, y tenemos noticia de sus actividades. Bueno, he hablado de la poligamia, y ahora quiero hablar de otro tema que nace desde el primer momento, los matrimonios del mestizaje, ¿no? Isabel la Católica. Esto es una cédula real en la que dice que, lo que ustedes leen ahí, procuren que se casen los indios con mujeres en paz de la Santa Madre Iglesia, y que asimismo procuren que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios. Figúrense aquí donde está el tema racial, ya hablaremos luego, ¿no? Miren, en la época daba igual la raza, lo importante era ser cristianos. O sea, lo importante para la mentalidad de la reina Isabel, de los reyes posteriores, era abrazar la fe, y no veían, como otros, y lo vamos a ver luego, como otros imperios, la cuestión racial de igual manera. Lo vamos a ver enseguida. Esta ley de Isabel se ratifica por el propio Fernando el Católico con estas palabras: que no se puede impedir ni impida el matrimonio entre indios e indias con españoles o españolas, que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisiere, y nuestras audiencias procuren que así se guarde y cumpla. Esta es la razón del mestizaje. José Vasconcelos, un pensador mexicano del siglo XX, que fue candidato a presidente de México, decía que España había creado la raza cósmica. Tiene un libro que se llama La raza cósmica. Y esto es la razón del mestizaje, y esta es la razón por la cual no hay mestizajes ni en Argelia,
colonia francesa, ni en Indonesia, colonia holandesa, ni en Pakistán, ni en la India, y no hubo en Estados Unidos hasta recientemente. O sea, la razón del mestizaje es que los reyes españoles no es que prohibieran el matrimonio interracial, es que lo fomentaban, es que lo procuraban. Y lo procuraban por razones religiosas, y también para la reina Isabel era inconcebible que nacieran hijos extramatrimoniales y sin bautizar. O sea, eso no se lo podía permitir. Y des en cuenta que en España, en el primer siglo, en América, tenemos catálogos de viajeros con nombre, apellidos, oficio, parentesco, de los viajeros que fueron de España a América. 56.000, una cuarta parte mujeres, algunos con familiares, y 56.000 en un siglo, en un continente que es 40 veces España. Fíjense ustedes, aquí 56.000 inmigrantes vienen en 4 o 5 meses, regularmente. O sea, en España en un semestre vienen 50.000 personas regularmente, en un semestre, y aquí estamos hablando en un siglo. Cuestión, fomentaron el matrimonio pues por razones obvias. Pero comparen esta legislación de 1500, de principio del siglo XVI, con la de otros países. La que acabo de citar, en 1704, el Código de Negros francés prohibía los matrimonios entre negros sin permiso de sus propietarios y prohibición de casarse blancos con negros. Eso es el Código de Negros francés, de 1704. Luego, las leyes de Nuremberg, ya las conocen, 1935, prohibía los matrimonios interraciales. Inglaterra prohibió los matrimonios de funcionarios ingleses con población nativa. Y Estados Unidos, bueno, Sudáfrica, 1985, aquí hemos nacido todos, estaban prohibidos los matrimonios interraciales hace 40 años, 39, 35, 40 años. Y Estados Unidos estaban prohibidos en 16 estados hasta el 12 de junio de 1967, sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y aquí les pongo para que ustedes vean esto, que era el argumento de esa sentencia, con los argumentos que tenían los reyes católicos nada más y nada menos que 400 años antes. Esta es la argumentación del Estado de Virginia, que habían puesto una condena por el matrimonio del caso Loving contra el Estado de Virginia. Este es el matrimonio de un hombre blanco de Virginia con una mujer negra, creo que es de Ohio, Columbia, y contra el matrimonio se condena 1 año de cárcel. Se suspende la condena, 25 años, con la condición de que no vuelvan. Y este tema llegó al Supremo en 1967. Bueno, si saben algo de inglés, si no, yo les digo lo que dice ahí. El argumento de la Corte de Virginia: ya que Dios ha creado las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y los ha colocado en diferentes continentes, y como la interferencia de este acuerdo no daría o no sería causa para el matrimonio, el hecho es que la separación de las razas demuestra que Dios hizo razas con la intención de que no se mezclasen. Eso lo dijo la Corte de Virginia. Yo ya había nacido hace menos de 50 años. Comparen nuestro ordenamiento de leyes de Indias con esto y llegan a sus conclusiones, ¿no? Bueno, legalidad. Quería aquí sacar alguna idea rápida, por lo que les he dicho, de que vean ustedes lo que decían los reyes, no lo que digo yo. Aquí esto es tal como lo decían. Carlos I, nuestro principal intento de voluntad siempre ha sido y es la conservación y aumento de los indios, que sean instruidos, enseñados en la fe y bien tratados como personas libres y vasallos nuestros como lo son. Felipe II, y teniendo muy presente las leyes de esta recuperación, que les favorezcan, amparen y defiendan de cualquier agravio y que las guarden y hagan guardar muy puntualmente, castigando con particular y rigurosa demostración a los transgresores de las leyes de Indias. Esto va por los españoles, lo dice más adelante. Esto, si no lo leen, no lo creerían, pero esto no lo he leído en ningún ordenamiento internacional que se le haya pasado ni por la cabeza, ¿no? Felipe II, ley dada el 19 de diciembre de 1593. Ordenamos y mandamos que sean castigados con mayor rigor los españoles que injuriaren u ofendieren o maltrataren a indios, que si los mismos delitos se cometiesen contra españoles, y lo declaramos por delitos públicos, es decir, perseguibles por el propio rey, el perseguible de oficio que le llamamos ahora. Y luego,
para que veamos la voluntad de los reyes en hacer cumplir las leyes, esta es una carta que se dirige al padre Tomás de San Martín, que era el reverendo provincial de la provincia del Perú, la provincia del territorio del Perú, y que consta en este documento que ahí digo, ¿no?, en este libro. Os encargamos que no dejéis de avisar al virrey, gobernadores, autoridades, cuando lleguéis a saber que dichas ordenanzas no se cumplen en cualquier provincia, que sea a fin de que tomen las medidas necesarias a su ejecución. Si vos llegasteis a saber que se anda con negligencia en asunto tan importante, tened cuidado de avisarme de inmediato a fin de que nos hagamos y ordenemos lo que sea más conveniente. De este modo haréis un digno servicio, etc. Es decir, voluntad de los reyes evidente. Bueno, yo hablaba de los pobladores nativos y un aspecto importante, y no acabé de exponer mi idea, yo antes de entrar en esta realidad de las Indias, en esta parte de la realidad, hay que decir lo que decía, que no todos los pobladores nativos eran exactamente lo mismo, que tenían avances, por ejemplo, en la navegación fluvial, que tenían avances en técnicas alimentarias, que tenían algunas ciudades muy desarrolladas arquitectónicamente, eso no es cuestionable, pero también había estos hechos, ¿no?, que los reyes reflejan en sus leyes y que dan una imagen para recordar a la presidenta de México cuál era la realidad y lo que se debe a México de estas generaciones anteriores, además particularmente en Mesoamérica, ¿no?, porque estas leyes están dictadas, fíjense, 26 de junio de 1523, Tenochtitlán ha caído en 1521. Pues el emperador Carlos V dice que se prohíbe expresamente, con graves penas, a los indios idolatrar y comer carne humana, aunque sea de prisioneros y muertos de guerra, y hacer otras abominaciones contra nuestra santa fe católica. Bueno, había sacrificios humanos y había canibalismo. Tenemos restos arqueológicos de sobra, tenemos testimonios, algunos importantes, como Bernal Díaz del Castillo, en el que él dice que cuando está en Tenochtitlán, que él vio con sus ojos rimeros de 1000 calaveras, y que contó al menos otros 1000 rimeros de calaveras y perdió la cuenta de todos los que había. Calaveras, es decir, rimeros son muros, paredes formadas con cráneos humanos. Las cifras que da Bernal del Castillo, como las de Bartolomé de las Casas, no se las crean, es decir, son exageradas. Pretendían impresionar, no pretendían dar un dato minucioso, pretendían impresionar al rey o impresionar al destinatario, porque los números, como todos, se hacían a ojo de buen cubero o simplemente por pura cálculo mental, ¿no? Otra ley de Carlos V: prohibimos y no defendemos a los caciques y principales tener, vender o trocar por esclavos a los indios que les estuvieran sujetos, y asimismo los españoles podérselos comprar. Es decir, los indios tenían esclavos. Estamos diciendo que la esclavitud no era en un sentido, era en varios puntos de vista, ¿no? Esta ley me interesa comentarla porque tiene bastante jugo. Dice Felipe IV: usaban los indios al tiempo de su gentilidad vender sus hijas a quien más le diese, para casarse con ellas. Vamos a ver, los indios pagaban deudas con hijas, creo que lo digo en la siguiente, una ley exactamente igual, y pagaban tributos con sus mujeres e hijas. Es decir, el cambio trascendental que hubo para las mujeres fue tremendo. No solo hemos hablado de la poligamia, es que la mujer no era un objeto. La mujer, con las leyes de Indias, es un sujeto de derecho. O sea, pasar de ser un objeto, cuenta Bernal Díaz del Castillo, en su crónica verdadera de la historia de Nueva España, que los chacaltecas, después de 1000 vicisitudes, cuando quieren llegar a un pacto o un acuerdo con Hernán Cortés, le llevan 4 mujeres y que se las entregan porque no sabe el gusto de los españoles en sacrificarlas. Hernán Cortés, en ese capítulo 76 de la verdadera historia de la conquista de Nueva España, Hernán Cortés dice que eso ofende mucho a su rey y a su Dios, y que la dejen en libertad. Porque además Hernán Cortés, que se merece sus conferencias, era un personaje muy hábil, muy astuto. Él mismo también cuenta, sin ningún pudor, ciertos actos severos de castigo, que eran lógicos en la época, pero actuaba siempre con una habilidad, una astucia
para granjearse el respeto del rey y además yo creo que como hombre creyente intentando implantar las costumbres cristianas. Por ejemplo, los totonacas, que eran uno de sus primeros aliados, que le recibieron gustosamente, él dice, bueno, nosotros, y que le reciben gustosamente porque quieren liberarse del tributo de entregar hijos e hijas a los mexicas. Y Cortés se compromete a liberarlos. Pues Cortés les dice, con habilidad, le dice, bueno, nosotros vamos a seguir hasta esa ciudad que nos llama mucha atención, se llama Tenochtitlán, que queremos llegar allí como sea, por todos los atractivos, riquezas que cuentan, y dicen, pero dejamos a ustedes aquí esta imagen que es de la Virgen María, para que ustedes la adoren en nuestro nombre, y ustedes cuídenla y adórenla, porque ella nos protegerá y sus rezos, no dice rezos, sus oraciones nos servirán. Él está metiendo ahí el cristianismo que cada vez que puede, ¿no? Tenía otras sombras, pero en esto Cortés era hombre hábil. Bueno, lo que dice esta ley, y luego figúrense lo que dice, lo subrayo. Ordenamos y mandamos que ningún indio ni india reciba cosa alguna en mucha o poca cantidad, ni en servicio, ni en otro género de paga, en especie, del indio que se hubiese casar con su hija, so pena de 50 azotes. Es decir, el indio que compraba a la hija de otro indio. Y de quedar inhábil de tener oficio de repúblicas. Le está diciendo a los indios que se van a quedar inhábiles de tener oficio de república. Y es que los indios sirvieron al rey desde el primer momento. Y los indios, yo tengo una causa que es el juicio de residencia contra Peláez del Berrio, que será, si Dios quiere, el próximo año mi otro libro. Peláez del Berrio presenta un recurso al Consejo de Indias diciendo que está custodiado por 200 indios que no le dejan ni ver a su familia. O sea, como es lógico, no había pobladores españoles para poblar México. México es 8 veces España. No sé si usted, el México actual, no la Nueva España de entonces, necesitaban a los indígenas. Y aquí está diciendo, en la propia ley, les he dado yo algún argumento más, y restituir lo que llevo para nuestra cámara, y si fuera indio principal, quede por mecegual, y los indios que fueren justicias de este rey lo ejecuten, y los indios que fueren justicias de este rey. Es que había indios que servían. Creo que tengo una transparencia aquí que lo verán más claro. Bueno, esto es lo que les he contado antes de Bernal Díaz del Castillo. Estos son los rimeros que él decía en su crónica. Pues ahí tienen fotos reales. La foto abajo son calaveras y arriba es un muro de calaveras, ¿no? En el pueblo del cacique indio Olintecle había rimeros con calaveras de 100.000 y otras 100.000 más sin poder contabilizar. Y otros rimeros de zancarrones y huesos que no se podían contar. Bueno, o sea, era verdad. Lo que estaba contando Bernal Díaz del Castillo lo vivió en sus carnes. Bueno, las encomiendas. Yo aquí hemos hablado de leyes, de reyes, dónde estuvo el problema, dónde estuvo el conflicto, dónde vinieron las quejas sobre los abusos, la explotación en las encomiendas, principalmente, hasta el punto de que el rey las tiene que extinguir, ordena extinguirlas, el rey Carlos V. No quedaron extinguidas definitivamente. Bueno, las encomiendas eran una concesión para explotar minas, pesquerías o plantaciones agrícolas, ganaderas. Fueron origen de mucha conflictividad. El rey Carlos V en las leyes nuevas ordena la supresión en transmisión hereditaria. Esto pone en pie de guerra a Gonzalo Pizarro, Francisco Sánchez y Francisco Girón, que bueno, los propios conde de Osorno le aconsejaban al rey que no extinguiera las encomiendas porque iba a suponer una guerra, una pérdida de aquellos territorios. De hecho, cuando se aprueban las leyes nuevas, una demostración de que las leyes se aplicaban, cuenta un comerciante, se llama Juan Gibraleón, que cientos de españoles regresaron a España porque esas leyes que se promulgaron habían creado tal inquietud que preferían volverse a España. Y luego la intervención indígena. Aquí quiero decir, a ver si es lo siguiente. Bien, la intervención indígena. Yo quiero que aquí vean esto relacionado con las leyes, las encomiendas. Las encomiendas, como digo, el rey Carlos V ordenó suprimirlas al fallecimiento del encomendero. Eso es como si a mí me dicen que yo tengo un negocio, que cuando yo me muera mis hijos no van a poder trabajar ese negocio. Cosa que, como es lógico, levantó en pie de guerra. Hubo una lucha en la que ejecutaron a Núñez de Vela
el rey mandó un teólogo formado en dotes militares, que era Lagasca, Pedro Lagasca, y al final, con la ayuda de los indígenas, se derrotan a Gonzalo Pizarro, Francisco Girón y Francisco Sánchez, y son ejecutados a garrote vil por incumplir las leyes de Indias o por sublevarse. Pero en esta transparencia que tengo ahí hay un dato que quiero comentar: cómo se reclutaban a los nativos para llevarlos a las minas. ¿Cómo lo hacían? Pues se lo voy a decir cómo lo hacían: los propios caciques indios, que cobraban por ello. Es decir, aquí este es un dato que sale de este libro, esta crónica de Antonio Vázquez Espinosa. Aquí aparecen los sueldos de los sacerdotes, de los veedores, del protector de indios, del contador, del hospital, del médico y de los curacas de indios, por reclutar indios de repartimento, que se llamaban, que los llevaban ellos a las minas. Es decir, el poblador indígena, cuando tiene contacto con el poblador europeo, al final se integran sus estructuras. O sea, se integran como alguaciles, se integran en el negocio, se integran en la guerra. Hay, por supuesto, indígenas que se rebelan contra los españoles, que los rechazan y que están en guerra, pero otros, sinceramente, los reciben. Y esto nos lo cuentan las crónicas sobradamente. Y aquí, en la tabla de izquierda, en este texto, que es una visita que hace Vázquez Espinosa a Castrovirreina, Cerros de San Juan y Trinidad, cerca de Lima, pues ahí te dice, por un lado, los salarios que tenían que cobrar los indios, y por otro lado, el repartimiento de indios que van a esas minas. Pues van 456 aymaras, 147 de andamarcas, 14 de soras, 254 de parinacocha, 185 de pomatabos, 104 de condesuyo, 380 de arequipa y 20 de chocorúos. Total, 1.560 indios. O sea, tenemos el documento, es lo que yo les decía al principio, lo tenemos todo. Lo único que hay que hacer es rescatarlo. Y ahora aquí quiero que vean encomenderos, las encomiendas, lugar donde se les hacía trabajar a los nativos, donde necesitaban de su mano de obra, donde se producían abusos. Aquí les pongo los dos principales encomenderos de Lima. El de la izquierda es Carlos Melchor Inca, bisnieto de Huayna Cápac, un emperador inca, y al otro lado, la principal encomendera de Nueva España se llamaba Isabel de Montezuma, hija de Montezuma. O sea, los indios caciques se integraron en el sistema y participaron hasta el punto de que, bueno, ellos se les cambió su estatus por las encomiendas, y muy gustosos que lo hacían. Carlos Melchor Inca, este hombre que está ahí, este fue gobernador militar de Alicante. Y este señor, porque luego hay que hacer la historia de los hispanoamericanos o nativos que estuvieron al servicio de la Corona de España, haciendo servicios importantes. Y además fue de la Guardia Real de la Emperatriz, que no es poca cosa. O sea, un hombre de la máxima confianza del rey. Bueno, pues quiero que sepan también la importancia de las encomiendas. Otro dato que hay que saber: las encomiendas. Miren, en Lima en 1570 había 5.000 españoles registrados, y de los 5.000 españoles había 20 encomiendas, que son unas 100 personas, vamos a poner 100, 150 personas. O sea, había 4.850 españoles que no tenían nada que ver con las encomiendas, que eran ganaderos, que eran capataces, que eran religiosos, que eran músicos, que eran, en fin, maestros de oficios, o comerciantes. Pero en las encomiendas en Lima había 20 familias de encomenderos, y además la más destacada, la de este señor nativo de allí, ¿no? Bueno, autogobierno indígena. Recuerden lo que les he dicho de Francisco Vitoria. Pasamos rápido para acelerar, ¿no? Aquí Carlos V dice que se mantengan las costumbres y leyes que tenían los pobladores nativos para su buen gobierno y policía, sus usos y costumbres observados y guardados después, que son cristianos, que se guarden y ejecuten. Esta es la clave de la convivencia, y es la clave de la presencia de los reyes hispanos durante 300 años allí. Se contó con el poblador nativo, y el poblador nativo le afectó muy poco, por lo general, en la presencia de españoles.
Tres razones: porque había muy pocos españoles, y en segundo lugar porque América, insisto, es 40 veces España, y eso no hay dominación militar con arcabuces, con caballos y con ballestas que dominen a pueblos, sino es participando de alguna manera en el sistema. Estados Unidos a Vietnam no lo sometió, y tenía satélites, tenía cruceros, tenía tanques, tenía aviones supersónicos, y 27 países aliados de la OTAN en Afganistán no ha ganado ni un centímetro de terreno porque no había la más mínima colaboración de la población. Por mucha superioridad militar que tengas, esto no se da si no hay colaboración del poblador indígena. Bueno, aquí solo para que vean que hay una ley que dice que el gobernador, los indios chacaltecas tienen su propio gobernador y que tenga el tratamiento y el rango de los gobernadores españoles. Los chacaltecas fueron uno de los principales aliados, si no el principal, para llevar la derrota de Tenochtitlán de los mexicas. Persuasión, religiosidad, inmunidad de las iglesias. Bueno, quiero solo dejar una idea. Las iglesias, bueno, la actividad religiosa, pues para mí la transformación de América se debe a tres hechos. Uno es la evangelización, otro es la inmigración, y en último lugar la guerra o las escaramuzas, porque guerras hubo contra los mexicas y contra Atahualpa en Perú. Pero las iglesias y la religión tienen una labor fundamental. Las leyes de India regulan qué tienen que llevar los religiosos para su predicación, que eran tres cosas, solo se les exigen tres cosas: la Biblia, semillas y un instrumento musical, y si puede ser una mula. Han visto la película La Misión. Eso obedece a una realidad absoluta, cuando un misionero se adentra en una selva y empieza a tocar un instrumento musical. Bueno, y además en mi libro, en el anexo, cuento una historia interesante sobre eso, y si me da tiempo la cuento en otro momento. Bueno, en las iglesias a los religiosos se les obligaba a estudiar lenguas nativas y hacer un año mínimo de estudios en lenguas nativas, en gramáticas, que fueron ellos los que les hicieron. La gramática otomíe, náhuatl, le hicieron para enseñar el evangelio en sus lenguas nativas, como es lógico. Ellos no iban con el español o el castellano a enseñarlo. Hay algunas documentales aberrantes que se ven por ahí de National Geographic, por ejemplo, en el que se ve pues un fraile, unos indios atados con la cruz y obligándoles con un palo. O sea, yo les obligo a ustedes con un palo a hacerse del Sporting de Gijón aquí, y serán del Sporting mientras yo esté aquí con el palo, pero cuando se vayan ustedes de aquí van a ser lo que les dé la gana, ¿no? Las creencias profundas, existenciales, no se imponen por la fuerza. Y además esto ya lo cuentan las partidas de Alfonso X el Sabio respecto a los musulmanes, pero eso no me puedo extender. En fin, y quería hablar de la inmunidad de las iglesias. En este punto, la inmunidad, vamos a ver, la inmunidad de las iglesias se ha respetado casi siempre. Y se creaban iglesias cerca de las minas porque eran verdaderos observatorios de derechos humanos. Yo en mi libro cuento episodios de salir obispo con espada en mano para defender la inmunidad. Y tuvieron que hacer leyes para hacer excepciones a la inmunidad a partir de los 15 días para los pilotos y artilleros de las embarcaciones. O sea, todas las personas que querían evitar un castigo se encerraban en las iglesias. Además, esto lo he visto yo con mis ojos. Yo recuerdo de chaval, en manifestaciones que había con los llamados grises, allí se proclamaban los grises, corrían, salían dando palos, y se metió en una iglesia y ahí se acababa la manifestación. Ahí la inmunidad religiosa casi siempre se respetó. Carlos V, por ejemplo, no lo respetó con los comuneros. En Mora de Toledo se encerraron en Mora de Toledo y allí prendió fuego a la iglesia con algún comunero dentro. Pero las inmunidades de las iglesias casi siempre respetó. Y la inmunidad de las iglesias, por ley, se ponían cerca de las encomiendas y hacía, como hemos visto en esa carta del rey Carlos V al provincial de Lima, de los dominicos, hacían la función de chivatos, vigilantes, y bien que ejercieron esa función de los abusos que se cometían o de los excesos. Motivo también porque el poblador indígena enseguida, o algunos, tuvieron adhesión hacia esos misioneros que también tenían unas buenas artes para evangelizar. Estoy acabando. Bueno, eficacia y poder coercitivo de las leyes. Miren, mientras estuvieron en vigor nunca se dijo que las leyes no se aplicaban. Esto se dijo en el siglo XX.
Es decir, no cabe duda que ese ordenamiento legal que yo he hablado de leyes, de estructuras judiciales, de casos, de ejecución de personas notables, hubo otras, como Nuño de Guzmán o Pedro y Alonso de Heredia, que se les embargaron todos los bienes, virreyes, que se sometieron a esos juicios de residencia. Hubo casos, los cuento ahí y no puedo seguir, pero las leyes se aplicaban y nunca se dijo que no se aplicasen. Y esto nace en el siglo XX, un autor argentino, precisamente en este momento, hace 100 años, cuando hay una corriente de hispanismo tremendo en América. José Vasconcelos, que pongo ahí ese señor que es de México, que he comentado antes, Rubén Darío, con unos poemas a favor de la hispanidad y contra Roosevelt, con motivo de la guerra de España y Estados Unidos, José Rodó, que escribió una obra que se llama Ariel, que defiende la cultura hispana frente a la anglosajona. Desde el centro, que es Hipólito Yrigoyen, que es el Día de la Hispanidad, no lo inventamos nosotros, por supuesto, lo inventaron los argentinos. O sea, esto no, el Día de la Raza o Día de la Hispanidad fue una declaración del gobierno argentino. Y como digo, nunca se había dicho nada hasta este momento. Este señor es José Ingenieros, un italiano nacionalizado argentino, que en este libro, La evolución de las ideas argentinas, dice que las leyes no se aplicaban. Claro, este era un rival político de Hipólito Yrigoyen, tenía muchas funciones y bueno, las leyes, desde luego, para desacreditarlas, cuando son tan elocuentes, lo único que puedo decir es que no se aplicaban, porque si tú lees lo que estás leyendo, pues se acabó la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra. Como he hablado, los juicios de residencia, estos son los sistemas de control de cumplimiento de las leyes, juicios de residencia, instituciones, protectores de indios, ejecuciones, etc. Vamos a ver, yo en cuanto a las leyes les tengo que decir una cosa, para que no se llamen engaño, hoy también se incumplen las leyes. Es decir, yo llevo ejerciendo desde el año 86, ya no solo se incumplen las leyes, es que sentencias firmes son a veces difíciles de ejecutar, de cumplir. Y hoy hay tráfico de drogas. Usted va a Nueva York, usted va a Panamá, usted va a París, usted va a Colombia, usted va a Roma y usted ve con sus ojos el tráfico de drogas o la trata de mujeres. Se puede saber dónde se hace eso, o la explotación de menores. En Estados Unidos, un caso muy llamativo de esclavitud de centroamericanos inmigrantes se dio en Ohio. Las principales granjas avícolas de producción avícola están allí, algunas dueñas de algunas franquicias conocidas. Detectaron durante más de 20 años, tenían en régimen de semiesclavitud por $1 diario, sin poder salir, a inmigrantes centroamericanos y mexicanos sobre todo. Incluso niños que la Secretaría de Estado había confiado a ciertas empresas para su tutela y formación, y estaban allí en régimen de semiesclavitud. Eso no quiere decir que en Estados Unidos no se cumplan las leyes, quiere decir que hay delitos, infractores y hay delincuentes como los ha habido siempre. Eso es lo que yo llamo la atención cuando queremos hablar de las leyes indias. Yo digo, pues miren ustedes el mundo actual, miren ustedes el mundo actual. La reina Isabel, Martin Luther King y Kennedy. Miren, los ataques a la reina Isabel es una infamia y es una injusticia tremenda, porque yo equiparo la reina Isabel a estos personajes. Que tiren estatuas de la reina Isabel es como si la población afroamericana tirase las estatuas de Martin Luther King o John Fitzgerald Kennedy. Se están equivocando de enemigo, porque no hubo nadie que hizo tanto por los nativos de palabra y obra como fue la reina Isabel. Entonces, piensen que hay un truco o hay algo detrás. Por ejemplo, a mí en fin, ya veo las noticias de otra manera, pero cuando se produjo aquel brutal muerte de un hombre negro a manos de un policía que lo asfixió, que se produjeron tumultos importantes, se hizo el movimiento aquel Black Lives Matter, es decir, las vidas de los negros importan. Esa agitación social se acabó el día que tiraron estatuas de Isabel, de Colón y creo que de Cervantes, que no sé qué pintaban eso. O sea, eso se llama distraer la atención y bueno, pues la culpa de todo ha sido de Colón. Es más cómodo y más fácil que reconocer, ya hemos visto sentencias, ¿no?, del Tribunal de Estados Unidos, reconocer problemas de raíz que tienen otros países en los que nosotros no tenemos culpa. Y ya voy terminando. Miren, pongo esta imagen aquí para hacer ya reflexiones finales.
hablando de la exigencia al rey de pedir perdón. Miren, yo creo que nuestros tatarabuelos, los nuestros casi seguro no estuvieron en América. Seguramente no estuvieron, pero ya es dudoso que por vía genética, por ADN, la culpa de un tatarabuelo venga a nosotros. En las sociedades modernas, las que se consideran avanzadas y democráticas, la responsabilidad es individual y personal. Yo no respondo de lo que haga mi hermano o lo que haga mi madre, yo respondo de mis actos. Y entonces ya podemos negarnos a pedir disculpas o a asumir algún tipo de culpa. Pero si hay alguien que no tiene que pedir culpa, si es alguien, es el rey de España, precisamente, por todo lo que les he puesto ahí delante. Es que los reyes tuvieron desde el principio hasta el final la voluntad de proteger a los indios. Y si hay alguien que no tiene que pedir disculpas, es este señor, es Su Majestad el Rey. Y valoraciones y reflexiones. Muy rápidamente, a modo de conclusión, Lewis Hanke, la figura del protector de indios que implantó España en América no existió ni en las colonias inglesas ni en las francesas. La reivindicación de defensa de los indios en las tierras dominadas por estas naciones eran insignificantes y desoídas. Este es el presidente de la Academia de Historia de Estados Unidos, siglo XX, mediados del siglo XX. Los puritanos ingleses consideraban justo destruir o esclavizar a los indios. Cotton Mather, predicador en Boston, manifestaba que los indios habían sido probablemente traídos por el demonio a estas tierras. Hubo, desde luego, algunas voces de predicadores protestantes en defensa de los indios, pero no se puede comparar en justicia con los misioneros españoles. Esto lo dice un señor que era una autoridad en la materia. Charles Loomis, otro periodista, investigador, una historia personal fabulosa, que descubrió las misiones españolas en el oeste, cuando él de este a oeste viene de una zona donde no hay un nativo, porque no es un ser que no se conoce, y cuando llega al oeste le llama la atención que haya nativos, que haya indígenas, y en ciudades que tenían nombre español, ¿no? Una de las cosas más asombrosas de los exploradores españoles, casi tan notable como la propia exploración, es el espíritu humanitario y progresivo que desde el principio hasta el fin caracterizó a sus instituciones. Algunas historias que han perdurado pintan a esa heroica nación como cruel para los indios, pero la verdad es que la conducta de España en este particular debería avergonzarnos. La legislación española referente a los indios de todas partes era incomparablemente más extensa, más comprensiva, más sistemática y más humanitaria que la de Gran Bretaña, Francia, las colonias y la de Estados Unidos todas juntas. Eso lo dice este señor. Charles Loomis. Augusto Romero Zamora, diplomático nicaragüense. Las leyes indias desarrollaron un primer sistema de derechos humanos en que a estos pueblos se les reconocieron territorios, idiomas, derechos a vivir bajo sus culturas, y hasta los evangelizadores tenían que aprender las lenguas de estos pueblos. Todo eso fue desbaratado por las oligarquías que tomaron el poder con las independencias. Ahora los pueblos indígenas andan buscando las cédulas reales que les reconocían sus territorios. Y esta es la demostración palpable de que las leyes de Indias fueron un sistema mejor para los indígenas que lo que vino después con la independencia. Y aquí, ya como despedida, una reflexión de Ramiro Meztu. Yo creo que viene al pelo. Todo esto que pasa con la leyenda negra, todo esto que se cuenta de España, en donde hasta los historiadores están huérfanos de estudiar las leyes. Las leyes es una fuente primaria de la historia. Si usted no conoce las leyes, no conoce la historia. Si no conocemos la Constitución española, desde los últimos 50 años la historia de España se nos queda tuerta, ¿no? Y aquí hay pues una estrategia clarísima de competidores a todos los niveles por quitar a España de América, Hispanoamérica. Yo solo tengo experiencias personales en Hispanoamérica al respecto. Y bueno, hay que tomar conciencia de este mensaje, ¿no? Generalmente en España las falsedades las hemos dejado circular, sin tomarnos la molestia de enterarnos. Pero esto de no enterarnos es inconsciencia, y la inconsciencia es una forma de la muerte. La característica de la conciencia es la inquietud, la vigilancia constante, la perenne disposición a la defensa, ser es defenderse. Y eso es lo que nos toca, en actos como este, nos toca porque detrás de esto siempre hay un interés comercial, económico, afecta a nuestras relaciones comerciales, a nuestras relaciones políticas, a nuestras relaciones sociales y en definitiva lo que hay detrás de la leyenda negra y lo que les he expuesto es hechos históricos. Hay que conocer esto porque las universidades hace tiempo que han dejado de estudiarlo. Muchas gracias.